Esta noche no estás solo. Quizás lo parezca. Quizás el silencio a tu alrededor sea tan profundo que puedas escuchar tu propio corazón latiendo despacio, como un tambor distante que resuena en una habitación vacía. Quizás hoy haya sido uno de esos días en que miraste a tu alrededor y sentiste que nadie te ve de verdad. Que nadie entiende de verdad el peso que cargas. Que incluso en medio de la gente, existe dentro de ti un lugar que permanece intacto, no visitado, profundamente solo. Y si así es como te sientes ahora, entonces necesitas escuchar lo que voy a contarte esta noche, porque a lo largo de milenios, mucho antes de que tú existieras, hubo hombres y mujeres que sintieron exactamente lo que tú estás sintiendo ahora. Caminaron por desiertos que nunca parecían tener fin. Lloraron en silencio cuando nadie miraba. Se preguntaron si Dios todavía recordaba su nombre. Y en el momento más oscuro de cada una de esas historias, algo ocurrió. Algo que lo cambió todo. No voy a contártelo todo de una vez. Esta noche, quiero que cierres los ojos por un instante. Respira profundo y deja que las palabras lleguen hasta ti como una brisa tranquila, suave, como aquella que sientes cuando por fin llegas a casa después de un día muy largo. Porque eso es lo que son estas historias. Un hogar. Un lugar donde puedes posar el peso que llevas sobre los hombros y simplemente descansar. Vamos a comenzar con alguien que quizás conozcas. O quizás creas que conoces. Pero hay partes de su historia que rara vez se cuentan. Partes que viven en los márgenes de los textos antiguos, en las pausas entre los versículos, en los suspiros que ningún escriba se atrevió a escribir por completo. Hay una parte de la historia de este hombre que, cuando la escuches, te hará darte cuenta de que él sabía exactamente lo que es sentirse invisible. Su nombre era Elías. Y en la noche más solitaria de su vida, estaba tumbado bajo un árbol en el desierto, pidiendo morir. No es así como la gente suele hablar de los profetas. Generalmente aparecen en las historias con voz atronadora, llenos de fe inquebrantable, bajando montañas con el fuego de Dios en las manos. Y Elías fue todo eso. Desafió reyes. Llamó fuego del cielo. Hizo milagros que aún hoy hacen que la gente se detenga y suspire de admiración. Pero antes de todo eso, o mejor dicho, justo después de todo eso, estaba solo bajo un árbol. Agotado. Lleno de miedo. Y con esa horrible sensación que quizás tú también conoces bien, la sensación de que todo el esfuerzo que hiciste no fue suficiente. De que, después de todo, todavía no era suficiente. Déjame contarte cómo llegó hasta allí. Había una reina llamada Jezabel. Y odiaba a Elías con una intensidad que pocos seres humanos son capaces de sentir. Había jurado que lo mataría antes del amanecer. Y cuando Elías supo eso, algo dentro de él se rompió. No por debilidad. No porque fuera cobarde, sino porque existe un momento en la vida de toda persona en que el corazón simplemente dice, no aguanto más. Huyó. Caminó por el desierto. Un día entero andando solo bajo el sol que quemaba como brasa. Hasta que llegó a un árbol. Un único árbol solitario en medio de tanta arena y piedra y calor. Y se tumbó allí, a la sombra de aquella rama delgada, y murmuró palabras que quizás tú ya hayas pensado pero nunca tuviste el valor de decir en voz alta. Ya es suficiente, Señor. Quítame la vida. Piensa en eso por un momento. Este hombre que acababa de hacer uno de los mayores milagros de la historia bíblica estaba tumbado en el suelo pidiendo no continuar. Porque la soledad puede hacer eso. Puede llegar justo después de tus mayores momentos.
Puede aparecer cuando menos lo esperas. Puede sentarse a tu lado precisamente cuando todo parece que debería ser diferente, mejor, más pleno. ¿Y qué hizo Dios? No gritó. No reprendió. No llegó con un sermón ni con una lista de razones por las que Elías estaba equivocado al sentirse así. Envió un ángel. Y el ángel no llegó con palabras elaboradas. No llegó con revelaciones ni misterios. El ángel tocó levemente el hombro de Elías y dijo, con una sencillez que parte el corazón, levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti. Había pan. Había agua. Allí, en medio del desierto, de donde no debería haber nada, había comida y había alguien que se preocupaba lo suficiente como para preparar aquello antes incluso de que Elías llegara. Piensa en lo hermoso que es eso. Piensa en lo profundamente humano que es. El ser más poderoso del universo, ante un hombre roto, no comenzó con teología. Comenzó con cuidado. Con comida, con el lenguaje más simple que existe. Estás cansado. Aquí está lo que necesitas ahora. Elías comió, bebió y volvió a dormir. Porque a veces así es como luce la gracia. No un rayo de luz bajando del cielo. No una voz tremenda llenando el espacio. A veces la gracia parece una mano gentil tocando tu hombro. Un plato de comida. Un permiso silencioso para descansar sin culpa. Y hay algo en esta historia que todavía no te he contado. Algo que ocurrió después de que Elías descansó. Algo que oyó en el desierto que va a cambiar la forma en que entiendes lo que significa ser escuchado por Dios. Pero este no es todavía el momento de revelarlo. Por ahora, quiero que te quedes con esta imagen. Un hombre tumbado bajo un árbol, solo, agotado, y aún así, completamente amado. Porque mientras Elías dormía en aquel desierto árido y silencioso, había alguien que estaba despierto. Había alguien que sabía exactamente dónde estaba él, y que no apartó la mirada. Igual que sabe dónde estás tú esta noche. Hay una segunda persona que quiero presentarte. Y su historia comienza de forma muy diferente a la de Elías. No era profetisa. No realizó milagros visibles. No tiene su nombre grabado en monumentos ni mencionado en sermones grandiosos. Pero su historia es una de las más profundamente humanas de toda la Biblia. Una historia sobre la pérdida. Sobre esa sensación de que el suelo fue retirado bajo tus pies y que ya no sabes a dónde ir. Su nombre era Ruth. Y cuando la encontramos por primera vez, está en una encrucijada. No una encrucijada cualquiera. El tipo de encrucijada donde cada camino posible parece doloroso. Donde no existe una elección fácil. Donde miras al horizonte en todas las direcciones y no consigues ver nada más que incertidumbre. Ruth había perdido a su marido. Su suegra, Noemí, había perdido al marido y a los 2 hijos. 2 mujeres. 2 duelos. Un silencio compartido que pesaba más de lo que cualquier palabra podría cargar. Noemí le dijo a Ruth que volviera con su familia, con su pueblo, con sus dioses. Le dijo que ya no tenía nada que ofrecerle, que era vieja, que estaba rota, que el futuro que había imaginado para sí misma y para sus nueras simplemente había desaparecido como humo en el viento. Y entonces Ruth hizo algo que aún hoy, milenios después, hace que la gente deje lo que está haciendo y guarde silencio. Se quedó. No porque tuviera un plan, no porque supiera lo que vendría después, sino porque existe un tipo de amor que no calcula.
que no sopesa costos y beneficios, que simplemente mira a otra persona y decide: a donde tú vayas, yo iré. Donde tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Palabras que fueron dichas en un camino de tierra, entre campos y colinas, con el viento soplando y el futuro completamente incierto. Palabras que no había nadie para escuchar, excepto Noemí. Y quizás el cielo. Llegaron a Belén. 2 mujeres, sin hombres que las protegieran en la cultura de aquel tiempo. Sin tierra, sin recursos. Noemí le dijo a la gente que ya no la llamaran por su nombre, que significaba dulce. Que la llamaran amarga, porque amarga era lo que se había vuelto. Pero Ruth no se rindió. Fue a los campos a recoger los restos de grano que los trabajadores dejaban atrás, como era la costumbre de la ley para los pobres y los extranjeros. Se inclinó sobre la tierra seca bajo el sol ardiente. Trabajó sin quejarse, sin preguntar por qué su vida había tomado ese rumbo, sin exigir que las cosas fueran diferentes de lo que eran. Y fue allí, en esa humildad silenciosa, donde algo comenzó a moverse, algo que Ruth todavía no podía ver. Un hilo invisible que estaba siendo tejido alrededor de su vida sin que ella se diera cuenta. Pero hay una parte de esta historia que la mayoría de la gente nunca se detiene a sentir de verdad. Una parte que ocurre antes de cualquier giro, antes de cualquier recompensa. Una parte que es simplemente el momento de estar allí, de continuar, de poner un pie delante del otro sin saber a dónde lleva el camino. ¿Alguna vez has sentido eso? Esa sensación de estar caminando en la oscuridad, pero caminando de todas formas. Esa mezcla extraña de cansancio y determinación que no tiene un nombre exacto, pero que reconoces cuando la sientes. Es exactamente eso lo que Ruth estaba sintiendo. Y hay algo que va a ocurrir en los campos de Belén que te mostrará cómo los momentos más simples de la vida a veces llevan dentro de ellos semillas de cosas que todavía no puedes imaginar. Algo que Ruth va a escuchar. Algo que va a cambiar completamente la dirección de todo. Pero por ahora, me quedo contigo en este momento. En este silencio entre lo que era y lo que todavía va a ser. Porque a veces la historia más importante no es la de la llegada. Es la del camino. Es lo que ocurre en medio del trayecto, cuando todavía no conoces el final, cuando todavía no hay certeza, cuando simplemente estás poniendo un pie delante del otro y confiando en que el suelo va a seguir estando ahí. Y mientras Elías descansaba en el desierto y Ruth se inclinaba sobre los campos de Belén, había un tercer personaje en una historia completamente diferente, en un lugar completamente diferente, viviendo una forma de soledad que poquísimas personas a lo largo de la historia han podido comprender de verdad. Estaba en una prisión. No una prisión cualquiera. Una mazmorra en Egipto, en la oscuridad, con las cadenas pesando en las muñecas, sin saber si algún día volvería a ver la luz del sol, sin saber si alguien todavía recordaba su nombre. Su nombre era José, y su historia comienza mucho antes de la prisión. Comienza con algo que debería haber sido motivo de alegría, pero que se convirtió en la raíz de todo su sufrimiento. Era amado. Amado por su padre con una intensidad que sus hermanos no podían soportar ver. Y estaban los sueños. José soñaba. Sueños que venían de la profundidad de la noche con imágenes que no podía ignorar. Gavillas de trigo inclinándose ante la suya, el sol y la luna y 11 estrellas postrándose ante él. Sueños que él, con la inocencia e imprudencia de la juventud, contó a sus hermanos sin entender lo que aquellas palabras despertaría dentro de ellos.
El odio tiene un momento en que deja de ser solo sentimiento y se convierte en decisión. Y los hermanos de José llegaron a ese momento en un campo lejano, lejos de los ojos del padre. Lo arrojaron a una cisterna. Escucharon sus gritos. Y después se sentaron a comer. Hay algo en esa imagen que es casi imposible de soportar. El sonido de los gritos de alguien que conoces subiendo desde un hoyo oscuro mientras masticas tu pan. La forma en que el corazón humano es capaz de cerrarse, de no escuchar, de decidir no importarle. José fue vendido, llevado a Egipto encadenado, lejos de todo lo que conocía, lejos del padre que lo amaba, lejos de las colinas y los campos de su infancia, transportado a un mundo extraño donde nadie sabía su nombre, donde nadie conocía su historia, donde era simplemente un esclavo más entre tantos. Y aún así, había algo dentro de José que no se apagó. Una llama pequeña, casi invisible, pero presente. Entenderás qué era esa llama. Entenderás que la mantuvo encendida incluso cuando todo a su alrededor era oscuridad. Pero esta parte de la historia de José necesita ser contada con el cuidado que merece, y el momento para ello todavía no ha llegado. Por ahora, quiero que notes algo. 3 historias. 3 vidas completamente diferentes. Un profeta agotado bajo un árbol. Una viuda extranjera inclinada sobre campos ajenos. Un joven encadenado siendo llevado lejos de todo lo que amaba. Y todos ellos, en algún momento, sintieron exactamente lo que tú puedes estar sintiendo ahora. Esa sensación de que estás solo en esto. De que nadie entiende. De que el camino delante de ti está demasiado oscuro para seguir. Pero ninguna de esas historias termina ahí. Ninguna termina en el momento más oscuro. Y la tuya tampoco va a terminar así. Esta noche, mientras te acomodas y dejas que el peso del día empiece a deslizarse de tus hombros, quiero que te lleves una cosa: no eres el primero en sentirte así. Y no eres el único que ha atravesado la oscuridad y ha encontrado algo al otro lado que no podía ver mientras todavía estaba dentro de ella. Hay mucho más que contar. Está lo que Elías escuchó cuando por fin llegó a la montaña. Está lo que Ruth encontró en los campos de Belén. Está lo que José descubrió dentro de la oscuridad de la prisión que ninguno de sus hermanos podría haber imaginado. Pero eso es para los próximos momentos de esta noche. Por ahora, respira. Descansa. Estás a salvo aquí. Y si el silencio a tu alrededor todavía te parece demasiado pesado, recuerda a Elías. Recuerda que a veces la respuesta no llega con estruendo. A veces llega suavemente, como una mano tocando tu hombro, como el permiso silencioso para simplemente descansar.